Algunas características, algunos elementos de los contratos en el derecho romano. Habíamos visto los verbis, literis, algunas características propias de todos los contratos. Y vamos a ir viendo los contratos en particular ahora. Por ejemplo, vamos a ir con un catálogo un poquito rápido, viendo características muy sencillas, no muy complicadas, y tratando de ver por lo menos 8 contratos muy rápidos. Los elementos no son muy complejos, lo único que hay una cierta terminología a la cual ustedes se van a tener que adaptar y van a tener que ver y van a tener que analizar. De hecho, tienen ustedes los libros. Yo solo les voy a ir mencionando las características para que, pues de alguna forma, como tienen aquí su táctica y todo, van haciendo su checklist, ¿no? De características de los contratos en sí, ¿no? Y como vimos en la clase anterior, los contratos son acuerdo de voluntades. Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para establecer derechos y obligaciones recíprocas. ¿Sí? Ese es en términos prosaicos, en términos normales, una concepción de contrato. Ahora, donde se empieza a complicar es cuando se empiezan a ver algunas características de los contratos en particular. Ustedes van a ver en Derecho Civil 3, creo yo, obligaciones y contratos. Van a ver en Derecho Mercantil 2 los contratos numerus clausus, o sea, los que están determinados en la ley, y los contratos numerus apertus de el derecho mercantil. O sea, que son los innominados, los que no están en la ley, los que no están debidamente desarrollados en la ley, pero que de alguna forma tienen elementos mínimos, ¿sí? Eso lo van a ir viendo ustedes ya en su momento. Que son los dos ámbitos macro que hablan sobre contratos. También van a ver los contratos administrativos, van a ver los contratos laborales, van a ver aquellos acuerdos o pactos en el derecho penal que surten efectos en la sentencia. Entonces, esta delimitación que vamos a ir viendo, de alguna forma les va a ir sirviendo para ir encuadrando todas y cada una de las figuras con los elementos y los requisitos. Y obviamente, todo esto les va a servir para el derecho notarial del 1 hasta el 5, en donde ya van a tener que hacer contratos en forma escrita, en donde van a tener que cumplir requisitos, presupuestos obligatorios de no solo el código notariado, sino el derecho civil, derecho mercantil, derecho administrativo, derecho laboral, derecho penal, y qué sé yo. Cuantos más elementos ustedes estén familiarizados, les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque nosotros nos dan un título de notario, ¿sí? Y si bien es cierto, con el título de abogado encerramos nuestros problemas, con el de notario tenemos un pie en la zona 18. ¿Por qué se los digo? Porque efectivamente el notario da fe pública y está autenticando, está diciendo que el contrato, el negocio, lo están firmando los sujetos que dice y que tuvo a la vista los documentos, y es el encargado de hacer toda la ingeniería del documento. O sea, ¿para qué? Para que después se evite problemas, tanto para un sujeto como para el otro, ¿no? El notario lo que tiene que hacer es que quede tan claro, tan pristina el contrato, la obligación, que si surge algún problema sea de rápida resolución. Eso es lo que tiene que ser. O evitar problemas. Eso sería en forma muy genérica lo que el notario tiene que hacer, ¿no?
No beneficiar a una parte, no beneficiar a la otra, sino evitar que existan problemas en la ejecución del contrato. Ya les hablé un poquito desde el principio hasta la carrera, ¿no? Hasta el final de la carrera. Pero es necesario. Entonces, vamos a ver los contratos in re. Los contratos re o contratos reales son aquellos que se perfeccionan, ojo, se perfeccionan mediante la entrega de la cosa. Pues solo cuando se entrega el objeto tal cual, quedan obligados los dos sujetos, ¿sí? Tanto a entregarlo, a restituirlo o a traspasarlo, ¿no? Y entonces aquí encontramos varios contratos de cosa, de entrega de cosa o de entrega de res, cosa, ¿sí? Y entonces, el primer contrato que vamos a ver es un mutuo, ¿sí? El contrato de mutuo tiene características muy propias. Era en Roma. Vamos a ver rapidito si nos da tiempo cómo en la actualidad se sostiene, ¿no? El contrato de mutuo era un contrato unilateral, ¿sí? Porque así lo establecían ellos dentro de su normativa. Era de carácter gratuito, ¿sí? Que no se cobraba, era de estricto derecho porque debía de encuadrarse perfectamente dentro de los supuestos, ¿sí? Y este de estricto derecho era porque de alguna forma el contrato era un préstamo de consumo, ¿sí? Por medio de la cual una persona llamada mutuante, uno, le transfiere a otro llamado mutuario. ¿Se recuerdan que vimos que en todos los contratos hay sujetos y van a cambiar de nombre dependiendo de la naturaleza del propio contrato? ¿Sí? La determinada le transfería este a este la propiedad de determinados bienes. ¿Sí? ¿Qué clase de bienes? Fungibles. ¿Sí? Son aquellos que son determinables, ¿sí? De igual cantidad, de igual género y de calidad exactamente la misma, ¿no? Entonces, esto es un contrato de mutuo. Vengo yo, agarro algo, se la entrego a otra persona porque ésta tiene la obligación de devolvérmela en otro momento. Por ejemplo, un quintal de maíz, ¿sí? Ella va a utilizar el maíz, lo va a consumir y luego de determinado tiempo me tenía que devolver un quintal de maíz de igual cantidad, de igual calidad y de igual género, ¿sí? Ese era en términos generales un contrato de mutuo. Ahora, hoy en la actualidad, un contrato de mutuo tiene similares características. La única diferencia es que es un contrato bilateral, por medio de las cuales dos personas se obligan. En Roma, no, porque decían que era unilateral, porque era el que entregaba la cosa, era el único obligado, y hasta que la entregara, esa unilateralidad la traspasaba al otro sujeto, para que éste le devolviera en un plazo establecido, ¿no? Podía ser de dinero, podía ser de vino, de uvas, podía ser de trigo, podía ser de verduras, podía ser de animales con las mismas características, aunque esto es muy complejo, pero eso era el contrato, ¿no? En dado caso, por fuerza mayor, se perdiera, automáticamente, pues se obligaba a devolver eso, ¿no? Sin embargo, cuando eran bienes fungibles
únicos al extinguirse, por ejemplo, el animal, un caballo muy fino, que habían ciertas características que no había otro, bueno, pues se extinguía la obligación de entregar el caballo, pero nacía otra. ¿Cuál era? Devolver el dinero. Y a veces esos costos eran muy, muy, muy altos. Por eso es que este contrato, de alguna forma se le llamó un contrato de préstamo, ¿no? De préstamo con ciertas características, ¿ok? El segundo contrato, que también es en re, que es un contrato sobre cosas, es el comodato, ¿sí? Este contrato de comodato es también llamado un contrato de uso. Ojo, igual en la actualidad hoy es un contrato de uso, ¿no? Yo le entrego un vehículo mío a mi cuñado para que lo trabaje de Uber y lo va a usar y me lo va a devolver después de 2 meses, ¿no? Y entonces ese sería un contrato de comodato más o menos adaptado a la actualidad. Ahora, en Roma era un contrato de uso, un contrato sinalagmático. ¿Qué quiere decir esto de sinalagmático? Bueno, en que van a haber dos sujetos, ¿sí? Dos sujetos, entonces podría ser bilateral, ¿no? Pero es un contrato, le decían los romanos, sinalagmático imperfecto, ¿sí? Esas son las características. Estoy refiriendo características. Era un contrato gratuito, que no significaba onerosidad, no se pagaba, sino era única y exclusivamente eso. Era un contrato de buena fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos sujetos se conocían y tenían esa relación en donde pues estaban claros que iba uno a usar el bien y el otro se lo iba a entregar para que en determinado momento regresara el bien al propietario y éste sea beneficiado con el uso, ¿sí? Aquí los sujetos, uno se llamaba comodante, ¿sí? Y el otro era comodatario. ¿Sí? Comodante es el que entrega el bien y comodatario era el que lo usaba, ¿sí? Y lo tenía que devolver en determinado momento. Estos eran características de los contratos. Ambos, comodante y comodatario, tenían obligaciones recíprocas. Por eso era que era un contrato sinalagmático imperfecto, ¿no? Entonces, vemos cómo los romanos a lo largo de su tiempo estaban tan actuales como al día de hoy, porque ya les mencioné cómo podríamos utilizar un contrato de comodato, eh, y ahora hay hasta empresas que se dedican a eso, a realizar contratos de comodato a efecto de que las personas puedan usar vamos a ver, una máquina de imprenta, que puedan usar, vamos a ver, una máquina que sirva para asfaltar, una, una compresora, ¿sí? Que sirva para trabajar en un pinchazo, en una empresa de soldadura, máquinas autógenas para soldadura, qué sé yo, hay cuantas cosas que se pueden dar en comodato y trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? El tercer contrato es el contrato de depósito. Este contrato de depósito, vamos a ver cómo al día de hoy se encuentra perfectamente estructurado, ¿no? Es cuando una persona llamada depositante le entrega a otra
llamada depositario, un bien mueble, para su guarda, para que sea devuelto a requerimiento del depositante, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene? Depositante y depositario son los sujetos. Pero ¿qué características tiene este contrato? Es un contrato, igual que el anterior, contrato signalagmático, imperfecto, es un contrato gratuito, igual que el otro, es un contrato de buena fe. ¿Qué es lo que cambia entonces? La situación propia del contrato. En el contrato de comodato era el uso de algo. Aquí es el depósito de algo, ¿sí? Cuando vamos nosotros a un banco, entregamos dinero, ¿sí? A cambio de que el banco lo use y cuando yo lo necesite, me lo devuelva, ¿sí? Es un bien fungible, es un bien indeterminado, porque yo doy ciertos billetes y me devuelven otros billetes, pero de igual cantidad y en igual proporción a lo que yo deposité, ¿no? Entonces, este tipo de contratos eran sobre bienes fungibles y podían ser bienes indeterminados, lo único que era que fueran del mismo género. Yo di en un banco 100 quetzales, 1000 quetzales en 10 billetes de a 100. Bueno, el banco en algún momento me puede devolver 5 billetes de a 200 o igual cantidad de a 20, de a 50 o de a quetzal, ¿sí? O de a 5, de a 10, dependiendo de lo que yo haya estructurado y haya, o esté pidiendo, ¿no? Entonces ahí me dan lo mismo en igual cantidad y en igual proporción, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba si el depositante no recibía del depositario en su momento la cantidad de dinero? Bueno, los romanos establecieron en esta figura algo que se llamaba intereses, ¿sí? Y también intereses que se iban a determinar como una mora. El interés es un pago por el usar el dinero o usar las cosas, mientras que la mora es un castigo, es una pena por devolver fuera del plazo el dinero. ¿Se dan cuenta ustedes cómo las dos cosas que podrían significar una retribución tienen distinta naturaleza? Esto es por el uso del dinero y esto es por entregar o devolver el dinero fuera del plazo establecido. Esta es una pena, esta es una carga, la mora, ¿sí? Mientras que este es una retribución, ¿ok? Entonces, vemos cómo este depósito hoy en día es un contrato que lo usamos, pues bien, ¿no? Hay almacenes generales de depósito en donde vamos a dejar eh, vehículo, maquinaria para el cuidado, la guarda, en donde pagamos un costo y luego puedo yo ir a traerlos a recuperar los vehículos, ¿no? O el vehículo, la maquinaria, qué sé yo, lo que sea. Bueno, el siguiente contrato, siempre en los contratos sin re, es la prenda, ¿sí? También conocida con el nombre de Pignus, ¿sí? Este contrato de prenda, perdón, ¿alguien preguntó algo o no?
¿no? Bueno, el contrato de prenda o el pignus era un contrato por medio del cual un deudor le entrega a una tercera persona, ¿sí?, una cosa de un acreedor. O sea que aquí hay una tercerización de operaciones. Vamos a entregar. A, deudor. B, acreedor. C, la persona que recibe la prenda, ¿sí? A este le vamos a llamar acreedor prendario, porque este es el que recibe la cosa en garantía del cumplimiento de la obligación del acreedor y del deudor, ¿sí? Este es un contrato que de alguna forma sería la tercerización de una operación de un bien. Actualmente eso así podría ser. Pero bueno, era un contrato sinalagmático imperfecto. Es un contrato de buena fe y es un contrato accesorio. ¿Por qué es accesorio? Bueno, pues porque hay una obligación principal entre deudor y acreedor, ¿sí? Pero para garantizar esa deuda, el deudor entrega un bien a un tercero en calidad de depósito. Porque si no paga con el principal, el acreedor prendario, le entregará el bien al acreedor principal. Y va a obtener un beneficio, podría ser que obtenga un beneficio, ¿sí? Aquí los romanos no dijeron nada sobre si era gratuito y oneroso, pero se presume que hay un beneficio del acreedor prendario frente al acreedor principal o frente al deudor principal. Porque si el deudor principal paga la deuda al acreedor, el acreedor prendario tenía la obligación de devolver el bien. Y obviamente aquí había un costo, algo que tenía que pagar, ¿no? Por eso se establecían intereses, se establecían los perjuicios sobre el bien, el daño que podría sufrir el bien y el beneficio que pudo haber tenido el acreedor o el deudor, el acreedor o el deudor por no tener el bien, ¿sí? Entonces, ojo, estas serían las características, ¿no? ¿Ok? Con esos contratos, que sería en su orden mutuo, comodato, depósito y prenda o pinus, están los contratos en re, ¿sí? Los contratos sobre cosas. Entonces vamos a ver los contratos consensos, ¿sí? O los contratos consensuales, en donde, ¿cuál es, si en los contratos sobre las cosas, la perfección, el perfeccionamiento del contrato se daba por la entrega de la cosa, en los contratos consensos se perfeccionan por el simple acuerdo que tengan los sujetos, ¿sí? El elemento del consentimiento es desde el punto de vista subjetivo de cada uno de los sujetos. Y es lo más importante dentro de este tipo de contratos consensuales. ¿Por qué? Porque se puede dar consentimiento verbal, consentimiento escrito o expreso, o consentimiento tácito. Recibo la cosa y no digo nada. O sea, estoy de acuerdo, ¿sí? Por lo tanto, es un contrato en donde hay un consentimiento tácito o sobreentendido.
En estos contratos vamos a encontrar el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de mandato, el contrato de sociedad, y vamos a ver cómo todos estos contratos, como hay dos sujetos que se ponen de acuerdo, todos van a ser contratos bilaterales. Esa sería la primera característica de estos contratos. Y también van a ser de buena fe. ¿Por qué? Porque se encuentran en una relación de conocimiento y con ello van a dar por perfeccionado el contrato. Estos contratos son muy importantes porque pues vamos a ver que en Guatemala, igual que los anteriores, los 4 anteriores, son muy usados, ¿sí? El contrato de emptio venditio. Es el contrato que conocemos como el contrato de compraventa, por el cual una persona, ¿sí?, vendedor, entrega a otra, comprador, un bien, ¿sí?, del cual debe de tener una posesión libre y debe de garantizarle al nuevo comprador, al nuevo comprador, que tenga ese bien, una posesión libre, completa, duradera de la cosa que es objeto del contrato. Puede ser sobre especie, sobre cantidad cierta, puede ser en dinero, puede ser sobre otros bienes, ¿sí? Aquí la compraventa es un ámbito de lo más general, ¿sí?, en donde quien compra algo lo paga. En la actualidad, la perfección del contrato de compra-venta, por lo menos en nuestro sistema, es cuando los sujetos se ponen de acuerdo con el precio, ¿sí? En Roma no. En Roma es otra cosa. En Roma es cuando hay acuerdo de los sujetos en comprar y vender, ¿sí? Podrían ser cosas materiales, corporales, incorpóreas, tangibles, intangibles, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles. Podría ser un ámbito muy grande en el contrato de compraventa. Comprador y vendedor son los sujetos procesales, los sujetos contractuales, ¿sí? Puede ser de entrega, puede ser de acción, pero lo más importante es que se perfeccionan con el consentimiento, ¿sí? Ojo, algo que hay que resaltar en este tipo de contrato es que el objeto, el bien producto de la compraventa debe de ser de lícito comercio, ¿sí? De res in commercium. Debe ser de lícito comercio. ¿Por qué? Porque habían cosas que no se podían vender, ¿sí? Pues, por ejemplo, no podemos hacer un contrato ante un notario hoy por compra de cocaína, ¿no? Ustedes me dirán así, sí se puede. Sí, bueno, hay excepciones a la regla. Yo tengo un laboratorio farmacéutico y le estoy comprando a un X persona cocaína para hacer medicina, por ejemplo. Sí, perfecto, pero no puedo yo ir a un lugar para comprar 10 kilos de cocaína porque los voy a negociar, ¿no? Eso no lo puedo hacer porque no está de lícito comercio. No puedo yo ir a vender a 10 personas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no puedo vender a una persona hoy, ¿sí? Entonces, porque no son de lícito comercio, ¿no? Entonces, ojo, este contrato de compra-venta tenía también algunas modificaciones, algunas características de los contratos particulares, por ejemplo, en donde en algunos casos se daban las famosas arras, ¿sí? ¿Qué son eso de las arras? En Roma,
las arras era una cantidad de dinero para que se entregaba, no la totalidad del dinero, sino una cantidad X, para demostrar que se tenía interés en realizar el contrato a futuro, ¿sí? Y para proteger ese bien, como apartarlo, ¿no? ¿Sí? Yo, ¿cómo se llama? Vamos a poner un ejemplo en donde existe algo similar, pero un poquito distinta a la naturaleza. La refrigeradora en mi casa está molestando, entonces llamé a una empresa donde la compré y me dicen, sí, le podemos mandar una persona, no le podemos decir qué fecha porque hay una cola inmensa de gente que está pidiendo que les revisen su refrigeradora. Bueno, entonces eso lo único que me muestra es que los equipos que ustedes venden son malos. Fue mi primer comentario, ¿no? Porque sí, pues si fueran buenos, pues no se descompondrían tanto y no tuviera una gran cola. Pero mire, para que yo lo pueda programar, puede ser que sea dentro de 2 días, de 5 días, de 10 días o el próximo mes. Usted tiene que depositar una cantidad X de dinero para apartarle yo el asunto. Pues obviamente eso me pareció a mí una completa sandez, ¿no? Por llamarlo de algo, de alguna forma, ¿no? Porque asumamos que nunca vinieron o que nunca vendrían a ver la refrigeradora. Yo pagué por un servicio que nunca se materializó. ¿Por qué? Pues porque como hay una gran cola de gente, ¿sí? Pues más o menos creo yo que sería enlazarlas ahí. El asunto de demostrar un cierto interés. Yo quiero comprar una máquina de imprenta que vale 200,000 quetzales y digo, mire, le doy un anticipo en concepto de arras para apartarla y usted no la ve. ¿Sí? Le voy a dar 50,000 quetzales. Sí, Meli. Licenciado, ahí también aplicaría, por ejemplo, yo he visto algunos anuncios de esta famosa Guateprenda que dice computadora X marca y así, y dice aparta con 300. Ese apartado de 300 se podría llamar que es un arra. Una arra, una seña le dicen en otros sistemas, ¿no? Sí, y podría ser. Sí, licenciado Gómez. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. También aplica, por ejemplo, en la compra o en la compraventa de bienes inmuebles, Sí, sí, por ejemplo, con los apartamentos sí. que a veces eh, eh, oferta y dice, mire, aparte con 5,000. Para eso, precisamente, vamos a ver, un enganche, sí, aquí utilizó la terminología correcta, Minor. Un enganche no, una promesa es otra cosa. Una promesa de compraventa es otra cosa. Una promesa de compraventa es de carácter unilateral, porque solo una persona se está obligando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, no es, o la oferta, ¿no? De cosas, no. En el caso del enganche me suena más a unas arras, ¿no? Ahora, ojo, hay que tener cuidado porque hay ofertas, perdón, hay enganches que no son reembolsables. Y ahí está el problema. Las arras siempre son reembolsables, ¿sí? Son, en algunos casos, hay contratos en donde las arras se convierten en una pena o una sanción. Cuando el comprador se arrepiente de la compra y aquello dado en arras se pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente esas son parte del condicionamiento, ¿no? Si en el contrato se determina que las arras, si no se celebra el contrato, se pierde, ¿sí? Y los romanos
ejercían esta figura efectivamente muy claras, que las arras se podían convertir en una pena dentro del contrato, ¿sí? Porque habían casos en que no se celebraba el contrato y eso quedaba en poder del vendedor, ¿ok? Esa es una de las características un poquito especiales, ¿no? ¿Dudas, preguntas, más? ¿No? Bueno, el otro contrato, aquí hay un mundo muy general. Yo no quiero interiorizar mucho en la actualidad porque aquí hay muchas características, ¿no? Está el precio, la cosa, el plazo, el lugar, la entrega, los sujetos, las condiciones extensibles, los elementos propios, las facultades de revocatoria, las facultades de la novación de los contratos. No quiero meterme a todo esto porque entonces ahí ya los meto 2 años antes y les voy a hacer un relajo intelectual, ¿no? No, solo me interesa que tengan esas características porque esos son los elementos que los romanos resaltaron en los contratos de compraventa. ¿Ok? El otro contrato sería el de locatio conductio. ¿Qué quiere decir esto de contrato de locatio? Es de locación, ¿no? Del uso de ciertos bienes. Lo más normal que podríamos tener aquí sería un contrato de arrendamiento, ¿no? El de locatio conductio rerum es el contrato propio, el contrato de arrendamiento. Este locatio conductio podía ser sobre bienes inmuebles, sobre cosas muebles, porque también se podía arrendar cosas muebles en Roma. Ahora, el contrato de arrendamiento en la actualidad es solo sobre bienes inmuebles, ¿sí? El contrato de locatio de aparcería, que era sobre terrenos, grandes conjuntos de tierra, el contrato de locatio conductio operarum, que era un contrato un contrato laboral, ¿sí? Y el contrato locatio conductio operis, que era un contrato de obra, construcción de algo, ¿no? No me interesa entrar a todas esas delimitaciones, más que el locatio conductio genérico, ¿sí? Que era un contrato sobre cosas para que se pudieran usar, ¿sí? Cuidar y en su momento devolver, ¿sí? Era un contrato consensual, sería la primera característica, consensual. Era un contrato sinalagmático. Aquí ya no es imperfecto porque como ya hay una dualidad de sujetos, hay una bilateralidad, ya no es imperfecto. Y es un contrato de buena fe, ¿sí? En donde un locador serían los dos sujetos, ¿sí? Era el dueño del inmueble que está dando, o sea, el arrendante, ¿sí? El locador es el arrendante. Y por el otro lado está el conductor, ¿sí? Que este sería como el arrendatario, el inquilino, ¿sí? Locador y conductor. Por eso se llamaba locatio conductio, ¿sí? Locatio, locador, equivalente a arrendante. Y conductor, equivalente a inquilino o arrendatario, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba? Podía utilizar el bien a cambio de una contraprestación, un precio, un alquiler, y luego, de determinado lapso de tiempo, tenía que devolverse
en las condiciones con las cuales se dio. Esto es muy difícil. Y se lo digo porque en el ejercicio profesional yo tenía muchos clientes que hacían arrendamientos sobre propiedades. De hecho, había un señor que tenía un edificio muy grande en la zona 1, otro que tenía un edificio también un poquito grande en la zona 8, en donde pues tenían muchos inquilinos, y eso era un problema de cada vencimiento, ¿no? El celebrar un nuevo contrato o sacar a la gente era bien complicado. Entonces se hacían contratos muy complejos, traté de irlo poniendo muy complejo para que la gente supiera que efectivamente tenía que cumplir el mismo, ¿no? Y solo así fue que se empezó a reducir la destrucción de puertas, de baños cuando se iban. Entonces, lo que hicimos fue que además del arrendatario, el arrendatario debía de tener 2 fiadores, 2 personas, que en dado caso él no pagara, se pudieran demandar, y una fianza bancaria. Y solo así, y se entregaba como un inventario el inmueble, los apartamentos. Y solo así se fue un poquito reduciendo los conflictos provenientes de arrendatario, porque esto es bien complejo tanto para el dueño del apartamento como para el arrendatario, ¿no? Pero bueno, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, Lick. Bueno, vámonos al tercer contrato consensual, al mandato. ¿Qué es un mandato? Es una orden por medio del cual una persona, ¿sí?, mandante, le da la instrucción a otro para que haga algo, mandatario, ¿sí? Así es como se define. Un contrato de mandato es algo que el mandante le encarga a otra persona porque éste tiene imposibilidad material, porque tiene que salir de viaje, porque tiene que hacer, o porque está enfermo, o está en estado de muerte, qué sé yo. Y le entrega esas facultades y atribuciones al mandatario, para que este mandatario realice un acto por cuenta del otro, ¿sí? Por cuenta del otro y por interés del otro. Quien se obliga es el otro, no es este, aunque este es el que firma el contrato, pero es el mandatario, porque el que se obliga es este, ¿ok? Por lo tanto, esta figura era un contrato esencialmente gratuito. Hoy, por ejemplo, puede ser oneroso. Yo también como abogado ejercí mandatos en donde yo cobraba mensualmente, se hiciera algo o no se hiciera nada. ¿Por qué? Porque era el encargo que yo tenía. Y esa eventualidad era lo que yo cobraba, ¿sí? Entonces tenía un fee para los mandatos de personas que estaban en el extranjero. Entonces cobraba un fee, una cantidad X, y dependiendo de lo que hiciera o tantas veces utilizara o ejercitara yo la representación del otro, iba incrementándose los gastos o los costos. Pero bueno, en Roma era gratuito, ¿sí? Era un contrato consensual, que esa sería la característica principal, pero era gratuito, era sinalagmático. Era un contrato de buena fe y debía de tener idoneidad el mandatario, ¿sí? ¿Por qué idoneidad? Por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados,
cuando son procesos judiciales, no puede una persona entregar mandato a un particular, ¿sí? Tiene que ser a un abogado, ¿sí? Para que el abogado ejerza su conocimiento, su expertise ante un órgano jurisdiccional. Entonces, debiera de existir idoneidad con respecto a los deberes que debía de cumplir. Llevar a cabo las instrucciones claramente definidas por el mandante. También debía de rendir cuentas ante el mandante y podía también responder de los daños y perjuicios. Por eso es que ser mandatario no es una cosa sencilla. Y estas son figuras que hasta el día de hoy se mantienen de alguna forma en el ejercicio. 1, cumplir las instrucciones. 2, rendir cuentas. Y 3, ser responsable de daños y perjuicios. Aquello que hagamos por dolo o por culpa, ¿no? O sea, ya con intención o sin intención, porque por imprudencia, impericia o negligencia en el ejercicio de algo, ¿no? Ahora, pero también el mandante tenía obligaciones, ¿sí? Pagar los gastos del encargo, pagar la retribución al mandatario. En Roma no, Roma era gratuito, pero sí podía pagar todos los gastos en que se incurriera por el encargo realizado y también responder de los daños y perjuicios que éste ocasionara a un tercero, ¿ya? Por lo tanto, vean ustedes que no era una cosa sencilla en Roma y tampoco en la actualidad, ¿no? Porque no es solo de que, bueno, yo voy a cobrar por el ejercicio X cantidad por el mandato. Sí, pero lleva obligaciones, lleva condiciones, lleva responsabilidades el ejercicio de un mandato, no es una cuestión sencilla. Y eso es lo que a veces perdemos un poquito la noción del ejercicio de un mandato. Creemos que el mandato solo va a ser ahí y voy a cobrar X cantidad de dinero. No, hay responsabilidades, hay obligaciones, hay condiciones particulares en el ejercicio de un mandato. Bueno. Siguiente, contrato consensual, la sociedad. Este es un contrato consensual, obviamente, por medio de cual 2 o más personas, a los cuales se les es llamado socios, se obligan recíprocamente a aportar bienes, que en este caso podría ser dinero, o trabajo para alcanzar un bien lícito. Por ejemplo, vamos a ver, algunos de ustedes, 5, dicen vamos a hacer una sociedad. Bueno, todos se ponen de acuerdo y vamos a hacer una sociedad de abogados, una sociedad civil de abogados, no una sociedad mercantil, porque la sociedad mercantil tiene otra connotación. Una sociedad civil. ¿Cuál es la característica? Que todos van a aportar bienes o trabajo. O pueden aportar ambos. ¿Sí? Que es lo más normal que sucede en una sociedad civil. Que se da no solo dinero para los gastos de registro, sino que se aporta el trabajo y todos van a trabajar en igualdad de condiciones y al final del año se reparten las ganancias o los réditos. Esto a veces es un poquito injusto también, ¿no? Porque no todos trabajan en igualdad de condiciones. Se lo digo porque también tuve un despacho muy exitoso, muy grande, y yo veía ese tipo de cosas, ¿no? Había socios que no mucho, había otros que sí mucho, pero como las condiciones eran que todo lo que entraba se repartía en partes iguales, ahí venía un poquito lo injusto, ¿no? Pero bueno, esa es parte de los acuerdos. Yo creo que en la medida en que las cosas se digan muy claramente desde el inicio, no debe de afectar ninguna epidermis por muy sensible que la tengamos, ¿no?
Pero estos contratos, en donde dos o más personas se obligan recíprocamente a aportar bienes o trabajo para alcanzar un fin lícito, es un contrato consensual, ¿sí? Y tienen que reunir ciertos requisitos, ¿sí? La intención, no solo el consenso, la intención de que todos trabajen en igualdad de condiciones, que se aporten bienes o trabajo, ¿sí? Y que el fin que se persiga sea lícito, ¿sí? Por eso es que los romanos dijeron, miren, de acuerdo a las distintas sociedades, vamos a generar conceptos genéricos. Las sociedades rerum, que son las que se aportaban bienes, ¿sí? También habían sociedades operarum, en donde se aportaba trabajo y bienes, ¿sí? Pero no era la normalidad. Aquí eran más trabajos. Y en la última, que eran las mixtas, que no eran la comida, la tortilla con salchicha, no, sino las mixtas, eran cuando se aportaban bienes, cosas y trabajo. Que aquí encontramos también derechos intangibles que se pudieran haber aportado. Pero por el fin que perseguían, también habían sociedades lucrativas y lo contrario a lucrativas, ¿cuál podría ser? Sociedades no lucrativas, en donde no se buscaba un beneficio para los socios, sino una contraprestación de carácter social, donde había una finalidad no de lucro, no de ganancia para los socios, sino que, por ejemplo, aportar tiempo para una fundación, o sea, era el Club de Leones, una fundación, los ciegos y sordomudos, esta Margarita Tejada, que es para los chicos Down. Entonces, ahí no hay un beneficio directo para los socios, sino que ellos hacen cosas para beneficiar a un tercero, ¿sí? Darle un servicio a alguien en calidad, en beneficio o en una situación que tienen situaciones precarias, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿dudas con respecto a esto? ¿No? Bueno, entonces vámonos muy rapidito a los contratos innominados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de contratos innominados? Son aquellos contratos que no están ligados a la estructura de la norma, sino es que me salió aquí un aviso de alguien que borraron, que alguien sacó el sistema, precisamente porque era ahí decía no amigable, no sé qué, me salía, pero bueno, vamos a ver. Entonces, donde solo es de acuerdo a la prestación o contraprestación, en donde los romanos decían, bueno, vamos a clasificar a estos contratos que no aparecen en la lex y vamos a ver que alrededor de estas figuras
pueden generarse contratos y punto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo los contratos do, ut, des. Ya más o menos lo vimos la clase anterior. Doy para que des. Este sería el do, ut, des. Que estos son prestaciones de entregar cosas. Entregar una cosa, un libro, un chunchito de estos, qué sé yo, un celular, algo, ¿no? El segundo es el do, ut, facias, que es igual a doy para que hagas. Que es en donde me comprometo a dar una cosa y otra a prestar cierto servicio. ¿Sí? La tercera es el facio o des, que es hago para que des. Que es más o menos similar al doy para que hagas, pero que de alguna forma era dar el servicio y dar la cosa. Un orden inverso, más o menos, ¿no? Y el último es el facio ut facias, que es hago para que hagas. En donde pues yo doy un servicio y a cambio recibo otro servicio. De estos contratos innominados vamos a encontrar varios, ¿sí? El primero sería la permuta. Esta permuta es, yo tengo algo, transfiero a otra persona la propiedad de una cosa para que éste a su vez me transfiera la propiedad de otra cosa equivalente a mi persona. Puede ser equivalente en valor o puede ser desproporcionada en donde yo recibo la cosa y recibo dinero a cambio también. Eran contraprestaciones genéricas, pero que debía de alguna forma ponerse de acuerdo los sujetos, ¿no? Bueno, doy un clásico, un vehículo clásico Mercedes-Benz que cuesta $100,000 y recibo un Mercedes-Benz sencillo que hoy costará $60,000. Entonces, la otra persona me entrega una compensación económica para equiparar los valores entre la entrega de algo y la recepción de otra cosa, ¿no? Esa es la típica permuta. En el sistema romano eran innominados, pero en la de nosotros, en el sistema actual, sí está debidamente regulada la permuta en el derecho civil, en el derecho mercantil también. El otro era el contrato estimatorio, que era la aestimatio. ¿Sí? Contrato estimatorio es cuando, previo a vender algo o a dar algo a cambio, yo valoro o valúo, estimo este bien, ¿sí? Para que la otra persona esté clara de cuál es el valor de mercado. Imagínense los romanos tan adelantados que estaban en su tiempo, ¿no? Pues mire, hagamos un contrato estimatorio donde otra persona va a evaluar el bien para que nos pongamos de acuerdo al precio. Eso era en términos ordinarios esto, ¿no? También estaba el contrato precario. Déjenme decirles que en Costa Rica hay un contrato que se llama, bueno, hay una figura que se llama el precarismo.
en donde aquellas personas que no tengan propiedad pueden ir y posesionarse en bienes del Estado y luego adquirirlas al Estado por precios de mercado, pero con unos lapsos de tiempo extendidos, dependiendo de la edad de las personas. Bueno, pero en Roma, el contrato de precario era cuando una persona pedía a otra el uso de alguna cosa para que se la devolviera en un momento determinado, pero tenía características de que debía de ser lapsos de tiempo claramente definidos y que en cualquier momento podía revocarse ese tipo de contrato, ¿sí? Contrato de precario, ¿sí? Petición de conceder el uso a otra persona en determinado tiempo con la condición de que podía revocarlo en cualquier momento, sin razón, sin justificación, absolutamente. O sea, eso es distinto al derecho al costarricense que les decía yo, ¿no? Pero era una forma de celebrar ciertos contratos. En cambio, en Costa Rica es una figura que involucraron el precarismo como de carácter social. Yo no estoy muy de acuerdo con esto porque en algún momento podría desnaturalizar esto de las invasiones, ¿no? Que llegue un grupo de gente que se dedique a estar invadiendo y después vendan las propiedades, ¿no? Yo creo que no debiera de venderse eso, esos derechos no debieran de ser registrables, sino aquel que está ahí es porque efectivamente tiene necesidad y no es un negocio, ¿sí? Vive ahí y el Estado le dará la propiedad. Pero bueno, eso es otro. Y el último contrato innominado era la transacción. La transacción, ¿qué es? Bueno, es un contrato por medio de la cual dos sujetos llegan a concesiones recíprocas para terminar un conflicto presente o evitar uno futuro. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo. En la actualidad, la señora demanda a su ex esposo la pensión alimenticia de sus 3 muchachitos y se engarabatan en un juicio oral donde hay esto y el otro. Pero un día el señor consigue un buen trabajo y le dice, mira, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo. Vamos con tu abogado, celebramos un contrato de transacción en donde yo te doy todo lo que estás pidiendo en el tribunal. Y así terminamos con el tribunal. La señora le asusta, sí, está bien. Y surte efectos, sí, surte efectos, porque tu notario va a hacer las condiciones de acuerdo a la demanda familia y luego se entrega un testimonio al tribunal para que se extinga el proceso. Ok, perfecto. Hacen el contrato donde hay concesiones recíprocas y piden de común acuerdo que una vez el tribunal apruebe esa transacción, se desestime la misma, ¿verdad? Entonces, esa característica era de que habían concesiones recíprocas, pero que podían extinguir controversias presentes o futuras. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, solo voy a terminar ya con los delitos del jus civiles. Van a ser 3, 4 delitos muy rápidamente. Dentro del jus civiles, que esto está en el ámbito contractual romano. Ojo, hay que ponerle mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque de alguna forma los delitos generan derechos y obligaciones recíprocas. ¿Sí? El primero, el furtum. ¿Qué es el furtum? Es el robo.
¿Por qué es un furtum? Bueno, pues porque implica un aprovechamiento doloso de una cosa con el fin de obtener una ventaja y que para su sustracción se utilizó violencia. Eso es lo que hace la diferencia entre el robo y el hurto. El robo es con violencia y el hurto es que ni nos damos cuenta, ¿sí? Esa es una diferencia muy importante. Sí, Brenda. Cuando le quitan, dice, perdón, buenas noches, licenciado. Cuando le quitan el teléfono a uno en la camioneta. Bueno, si usted no se da cuenta porque se lo sacaron de su bolsa y se lo llevó, ese es un hurto, ¿sí? Ahora, Okay, ya, ojo, si gracias. usted va en el bus y le meten el chiletazo a la bolsa y le sacan su teléfono, ese sí es robo, porque ahí ya hubo violencia, ¿sí? Ok, gracias. Sí, he percibido varios así. Me he dado cuenta que le meten la mano a las personas y yo me quedo en shock. Y ni se dan cuenta uno, ni se da cuenta Digo, uno que ya lo bolsearon a uno, ¿no? sí. Bueno, Bueno, gracias, licenciado. el otro es el daño en propiedad ajena, que esto, si se acuerdan ustedes, estaba determinado en la ley de las 12 tablas y era cuando se le realizaba daño a propiedad ajena y como propiedad ajena podíamos entender cosas, esclavos, animales que pertenecían a otra persona, ¿no? Había una intención de hacerle un daño, ocasionarle un daño en perjuicio de otra persona, ¿ok? El otro, vamos a ver, la inuria. Inuria es igual a las lesiones, ¿sí? Aquellas lesiones que son realizadas en el más amplio sentido, ¿no? Como un acto gravoso en contra del derecho o la persona física, que se ocasionaban lesiones, y ahí entra todo el ámbito de las lesiones, ¿sí? ¿Ok? Pero también habían delitos que posteriormente fueron modificándose, porque si vimos el furtum, el robo, también había una clase de robo con demasiada violencia que se llamaba rapiña, ¿sí? Y este delito inicialmente se castigaba igual que el furtum, pero posteriormente hubo normas, leyes, constituciones que determinaron, no, esto hay que incrementarle la pena porque esto es demasiada violencia la que utilizan con respecto a el robo de cosas, ¿no? Bueno, yo con eso me quedo. Ya con esto agotamos la totalidad del programa. Entonces, pregunto, dudas. Antes de que se me duerman, yo sé que hace el último día de clase y que ya estaban cansados ustedes, pero bueno, ¿no? Bueno. No, licenciado, todo claro, muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a quitar la grabación y voy a terminar solo única y exclusivamente motivándolos a que lean, a que estudien, que este primer año que terminaron ustedes sea solo una iniciación de lo que tienen que hacer. Pero súbanle unas 10 rayitas más al volumen, ¿no? Lean más, prepárense más, estudien más. Hay muchos profesionales aquí que ya son de otras profesiones, puede haber psicólogos, puede haber médicos, está el licenciado Gómez, que sé que es auditor, habrán administradores de empresas y qué sé yo, ¿no? Pero entonces ya ellos que están formados ya saben que tienen que ir
subiendo el estudio, la aplicación, porque esto se va a ir complicando, ¿no? Yo todavía doy otra clase en tercer semestre, que es teoría del proceso, una clase fabulosa, que toda la experiencia que tengo de estar en el Poder Judicial, que el otro año cumplo 25 años, creo que me ha servido para ir trasladando ideas, trasladando dudas, conflictos, hasta frustraciones, si ustedes las ven con los distintos procesos, ¿no? Entonces, yo sí los llamo un poquito a que lean, a que se preparen, a que den lo mejor de ustedes para buscar el conocimiento. La única diferencia que nos hace diferentes con universidades privadas son 300 años de historia. Yo no sé si a ustedes les parece poco, para mí me parece mucho, porque son 300 años de historia que ninguna de esas universidades va a poder alcanzarnos. Uno. Dos, en algunas podrá haber mejor disposición, pero yo creo que son ustedes los que tienen que ir dando las pautas para ir mejorando el nivel académico de la universidad, con su preparación, con su esfuerzo, con su dedicación. Ustedes son los únicos que al graduarse pueden ir a dejar una buena semilla o una mala semilla, ¿sí? Yo confío mucho en las promociones que tengo desde el año 89 de estar dando clase. Confío mucho de mis exalumnos, se han vuelto mis amigos, mis colegas. Con muchos todavía me reúno algunas veces a tomar un cafecito, pero ojalá que ya el otro año nos podamos ver, y si yo no los puedo identificar, por lo menos acérquense y me dicen, mire usted, viejito, usted fue el que me dio clases de esto y esto, y entonces será un gusto saludarlos y estrechar la mano y poder platicar ahí un par de cosas. ¿Oyeron? Bueno, ánimo, ánimo, y ojalá que todo vaya bien. Sí, don Checha. Muy buenas noches, licenciado. Una consulta, ¿podría volver a indicar, si fuera tan amable, desde dónde va a venir el examen final? Desde lo por que favor? dejamos, desde lo que dejamos de ver, donde terminó el derecho procesal para acá, para el día de hoy. Muy amable, licenciado. Vaya, pues. Gracias. Bueno, si no hay otra duda, pregunta, pues me despido de ustedes y ojalá que les vaya muy bien. Sí, Viviana. Gracias, buenas noches, licenciado. Perdone, ¿a qué hora irá a hacer el examen? Está, digamos, a las 6. Sí, a pero las 6. ¿A las 6? Sí. Ah, Sí, vaya, sí. es que como varios licenciados están cambiando de horario, entonces pues... No, pero los que tienen Moodle, los que tenemos Classroom, no creo que haya ningún problema. Ah, bueno, y también agradecerle, licenciado, ahí por los conocimientos dados, y pues esperamos poder conocerlo en persona, y gracias por todo. Bueno, ánimo pues. Me dio mucho gusto, les mando un fuerte abrazo a todos, y si ya no los veo, pues que tengan unas felices fiestas y nos vemos. Sí, Jenny. Una consulta siempre en Classroom, ¿verdad? Sí. Ok. Feliz noche a las 6. A las 6 yo les envío el acceso unas 2-3 horas antes del examen. ¿Oye? Ok. Gracias, Lick. Muy bonita clase, la verdad. Gracias, Jacqueline, y después Meli. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por todo su apoyo y toda explicación. Solo tenía una duda. ¿Cualquier inconveniente con el examen final siempre por Classroom le escribimos? Sí. Esperamos que no surja nada. Sí, yo no creo tampoco que va a haber ningún problema. Primero es que... Gracias. Meli.